Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2018. Presumiendo México Televisión presenta Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos en una emisión más de Neo Consecuencias. Y el día de hoy tenemos el gusto de platicar. Y vamos a platicar ampliamente con Gustavo López Corona, que es director de Educación Continua de la Escuela Bancaria y Comercial. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y con Juan Manuel Ramírez Belloso. Sí es Belloso, ¿verdad? Así es. Belloso, director de la Escuela de Graduados de la Escuela Bancaria y Comercial. Así es. Y como siempre, con Francisco Rojas, director general de la revista Neo. ¿Qué tal? Buenas noches a nuestros invitados, a nuestros distinguidazos invitados. Muchas gracias por venir. JJ, nuevamente es un gusto compartir los micrófonos contigo. Y bueno, ¿quiénes no hemos oído hablar de la Escuela Bancaria y Comercial? Tiene todos los años posibles. Acabamos de cumplir el 10 de marzo de este año 89 años. Somos la primera institución de régimen privado fundada en México y régimen privado. Es como hablar de la UNAM en el tema público. La EBC es la institución universitaria con mayor antigüedad en este país. O sea, ¿Qué significa EBC? Es una muy buena pregunta. Me remito un poquito a la historia. Después de la Revolución Mexicana, el país financieramente necesitaba expertos financieros que pudieran potenciar lo que era este país. Entonces el Banco de México, que decide crear la Escuela del Banco de México, 1928, después del primer año de operaciones se dan cuenta que ya a los empleados están capacitados, ya no hay a quien capacitar, y comienza a haber demanda del público mexicano. Entonces antes se llama EBM, y se pasó a EBC. Exactamente. Y el 10 de marzo de 1929, liderados por Manuel Gómez Morín, se crea la Escuela Bancaria y Comercial. De ahí su nombre, la Escuela del Banco de México, Escuela Bancaria y Comercial. Entonces nacimos en el Banco de México, en las finanzas de este país. Porque además se llegó a ser toda una tradición, es decir, que cualquiera que quisiera hablar de finanzas, de economía, de contabilidad, pero ya a otro nivel, no era, es más bien de auditores. Entonces era la Escuela Bancaria y Comercial, se convertía en un referente, ¿no? Es que yo quiero estudiar ahí porque se supone que tenían justamente este paraguas que era el Banco de México. Sí. Y esta tradición de alguna manera se mantiene. Así es. Por lo pronto, las grandes firmas de auditoría y de contabilidad en México tienen en su haber a sus fundadores y a su cuerpo directivo a exalumnos de la Escuela Bancaria y Comercial, ¿no? De hecho, tan importante es la EBC en términos contables que uno de nuestros fundadores, Alejandro Prieto, es padre del sincretismo contable mexicano, de reinventar la manera de cómo la información financiera se plantea en los negocios y adecuarla también a la realidad mexicana. Es también el referente en toda la formación de contabilidad más allá de la EBC, sino en toda institución pública o privada para poder enseñar la contabilidad, pues se referían propiamente a la EBC y a sus fundadores. No, quedé con el ojo cuadrado. Tú fíjate que, y no me da pena decirlo, yo cuando estudié en la universidad, mi coco era la contabilidad, pero era malísimo, sigo siendo malo, pero bueno. Y me tocó una profesora que me daba contabilidad y estaba bastante guapetona. Y yo pasé contabilidad porque la invité a salir. Espero que eso no pase en EBC, ¿verdad? No. Es que fíjate que, bueno, uno que ya tiene un poquito más de años que Francisco, cuando entras al terreno profesional te encuentras con que había competencias, ¿no? Claro. Estaba la UNAM, pues había, hoy por hoy, era la escuela de referencia, la escuela de contabilidad, administración, como la escuela de Derecho. Bueno, pues los egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM era así como que, oh, por Dios, casi todos los presidentes habían salido de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de repente se crea la Escuela Libre de Derecho. Sí, entonces, tú estudiaste Derecho, estudiaste en la Libre de...
y así como que despectivo, pero finalmente sabían que no era cierto, era una forma simplemente de relacionarse. Y la escuela bancaria se empieza a convertir, es que voy a estudiar ahí. Dice, ¿pero qué vas a estudiar ahí? Si es una escuela en lugar de una universidad, pero es ahí donde la gente no conocía bien a bien Claro. qué era exactamente y la importancia que tenía de haber emergido justamente del Banco de México como creándolo del expertise que se necesitaba para algo tan importante como era el Banco Central de México. ¿Sí? ¿Qué carreras tiene la Escuela Bancaria y Comercial? Aquí me encanta el comentario que acabas de hacer, porque la primera pregunta es diferenciar una universidad de una escuela. Ambas son instituciones de educación superior. Sin embargo, la escuela está especializada. Entonces, en nuestros 89 años nos hemos mantenido siempre en el tema de enseñar a hacer buenos negocios. Enseñarle a las personas a entender las finanzas, la contabilidad, la administración, la banca, la cara dura de los negocios. Entonces, el nombre de Escuela Bancaria y Comercial es una facultad de una institución. La palabra universidad viene etimológicamente de universo, un cúmulo de conocimientos. Entonces, la EBC, desde su nacimiento, ha estado especializada en enseñar negocios. Sin embargo, si tú eres doctor, veterinario, chef, y quieres poner tu propia empresa, tienes que aprender administración, mercadotecnia, finanzas, contabilidad. Entonces termina siendo siempre referenciado el tema de negocios. Entonces, si bien somos especializados, los negocios son universales. Y hoy hemos entendido que los negocios deben de tener una base de carreras, de licenciaturas enfocadas a lo que es el core de cualquier empresa, de cualquier negocio. Entonces, ¿qué licenciaturas tenemos? ¿Qué programas tenemos? Básicamente son 5 programas. A ver, perdona que te interrumpa. Sí, sí. Ya me perdí. ¿Una escuela o especializada puede tener licenciaturas? Por supuesto. ¿O no son escolaridades? No, es una institución de educación superior. Pero son válidos los... Es decir, es lo mismo, es que todavía no me queda claro lo que es una escuela y una universidad. Para el caso son lo mismo, ¿no? ¿Sacan licenciatura? Sí. Un título universitario. Ya, entonces, como quien dice, la escuela es más específica que una universidad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, llevado a la medicina. Si a ti te duele la muela, ¿con quién vas a ir? ¿Con un médico general o un odontólogo, un dentista? Pues con un dentista. Exactamente. Entonces, lo mismo sucede aquí. Ambos tienen y estudiaron, tienen una base muy sólida de. Sin embargo, el especialista es el que te va a saber diagnosticar y saber resolver el problema que tú tienes, que en este caso es tu dolor de muelas. Trasladado al ejemplo que aquí estamos hablando de instituciones de educación superior, si tú quieres aprender a hacer negocios exitosos, la EBC es la escuela de negocios. Exactamente. Ya me salió un verso. Oso, escuela de negocios. Exactamente. Sí, ahí lo importante es que ambas grupos de instituciones, como comenta Juan Manuel, son instituciones de educación superior, nada más que el régimen es distinto de la manera en que tiene su proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, una universidad sí tiene que buscar todas las áreas de conocimiento y en este caso una escuela especializada, en este caso la EBC, nos permite tener un rango de actualización mucho mayor que tiene una universidad. El mundo de los negocios exige que estás haciendo una nueva manera de hacer las cosas, una nueva regla contable, una nueva forma de hacer las cosas, y es por eso que una escuela especializada como la EBC tiene más ventaja que una universidad en ese sentido. Y respondiendo a la pregunta de qué licenciaturas o qué programas tenemos, pues sí son 5 programas los que tenemos, son licenciaturas ejecutivas, posgrados, cursos, talleres y diplomados, y además también la parte de educación especializado, capacitación hacia las empresas. A ver, un poco más despacio. Sí. ¿Licenciaturas? Ahí tenemos 8 licenciaturas. Ok. Administración de negocios de comunicación y entretenimiento. Todas las personas que quieren trabajar en el tema del entretenimiento y la comunicación, bueno, pues tienen una licenciatura muy interesante y profunda para enseñar todo lo que tiene que ver con este gran negocio. Luego está administración hotelera y turística. Tenemos contaduría, finanzas y banca, mercadotecnia, comercio y negocios internacionales, y ahora, justamente en este agosto, estamos comenzando a ofertar derecho.
Váyase derecho para la casa porque aquí no entra. Más bien aquí sí entra. Ok. Sí, los negocios están muy relacionados al tema de la abogacía. Sí, Entonces, y van de la mano. exactamente. Sí. Una escuela de negocios como EBC necesitaba ofrecer al fin pues esta licenciatura. Ahora, ¿alguna particular, perdón, nada más para precisar? Sí. ¿Sería derecho comercial, derecho económico o es derecho y cualquiera de sus ramas, o de alguna suerte se va un poco especializado de acuerdo al perfil de... Es derecho, como una licenciatura en derechos. Obviamente la EBC le da ese toque y esa formación especial con un elemento de mayor competitividad en términos fiscales, en términos laborales, en términos también corporativos y sobre todo con la base financiera contable, no descuidando aspectos también penales y civiles, que es parte importante del derecho. Y también habías hecho un comentario de licenciatura ejecutiva. ¿Qué diferencia hay entre una normal o, digámoslo así, con la ejecutiva? ¿Es más corta o por qué se llama ejecutiva? Es un programa diseñado, es un programa de 5 licenciaturas diseñado para personas que trabajan, que por alguna situación personal, profesional, de viajes, no tienen el tiempo que tendría un estudiante normal que acaba de egresar de la preparatoria para estudiar su licenciatura. Entonces, hay mucha demanda de este tipo de profesionistas que lo que requieren es actualizarse y, por supuesto, contar con un título. Entonces, lo que ofrecemos es la misma calidad, pero con una modalidad de estudios semipresencial, remota inclusive, son 3 formas de estudiarlo, o en línea. ¿Por qué? Porque si en un periodo de estudio, en estas 42 materias que tiene el plan de estudios de licenciaturas ejecutivas, tú tienes que viajar o eres un contador y en marzo, abril estás haciendo declaraciones y no tienes el tiempo de ir normalmente a la escuela, bueno, pues esta forma de estudiar tu licenciatura se adapta perfectamente a esa necesidad, ¿no? ¿Puedo trabajar y estudiar a la misma vez? Por supuesto. De hecho... Pero tendría que ser con la ejecutiva. No necesariamente. Te voy a explicar por qué. El modelo educativo de la EBC es un modelo educativo pragmático y que entiende de una manera muy profunda la realidad. Y la realidad es que tú no puedes aprender a hacer un pastel leyéndote un libro. Necesitas llevarlo a la práctica. Practicar y meter y ensuciar, y etcétera. Entonces, la EBC nace desde sus orígenes, por eso hablábamos de la historia y de su nacimiento, siendo prácticos, enseñándole a las personas y teniendo un equilibrio teórico-práctico en el sentido de que inclusive los mismos alumnos de licenciatura, a partir del 3er, 4º semestre, y eso es una peculiaridad del estudiante de la EBC, es muy trabajador. La gran diferenciación que tiene alguien que termina la carrera del EBC versus otro estudiante de otra universidad es que ya tiene experiencia. ¿Por qué? Porque los horarios lo permiten, son horarios continuos, ya sea que estudies en la mañana o en la tarde, e inclusive el EBC empuja a los estudiantes a que a partir del 3er semestre, el 2º año de la carrera, ya estén trabajando, porque si tú vas a pedir trabajo a una empresa, lo primero que te piden es experiencia. Y uno va saliendo y dice, pero ¿qué experiencia voy a tener? Sí. Pero hablando de experiencia, ¿qué tal si hacemos una pausa? Porque si no, ahí me están haciendo señas. Encantados. Y tenemos que hacer la pausa. Hacemos nuestra primera pausa. Teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Y un WhatsApp. Que es el 55 60 35 37 41. Y seguimos platicando con Gustavo López Corona y con Juan Manuel Ramírez Belloso de la EBC, Escuela Bancaria y Comercial. Uy, me lo aprendí. Regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Y ya estamos de regreso, pero pues estábamos bien entrados en la plática. Hay toda una experiencia y lógicamente han ido cambiando. Y en este cambio y pues no nuevas materias, sino nuevos enfoques de temáticas que son muy frecuentes. En México tenemos un problema que creo que cada año cambia en el sistema impositivo. Y hay forma de moverlo y hacerlo, y entonces nacen fiscalistas y nacen... La escuela bancaria y comercial tiene de alguna suerte esta flexibilidad de que ha ido con los cambios que se han dado,
para que la gente diga, bueno, pues que yo puedo entrar y estudiar ahí. Conozco un caso que lo hizo, y en ningún lado se encontró, hasta que dijo, es que entré a la escuela bancaria y ahí me encantó, y creo que está a punto de terminar la carrera. Y pues, ¿cuál es la característica y por qué sí? Con esto que comentabas, que me parece muy importante, que es que mis horarios no pueden someterse a un programa rígido, como lo tiene en la Universidad Nacional, en la Metropolitana, en cualquier otra. Y aquí sí puedo ir armando de acuerdo a que tengo que trabajar, pero necesito también terminar de estudiar. Y esto es lo que ofrece un poco la escuela bancaria. Sí, y particularmente, por ejemplo, en el tema fiscal, yo le sumaría que fiscal es constante actualización, porque efectivamente cada año la miscelánea fiscal pues nos va dando sorpresas. Sí, diciendo, bueno, hay nuevas maneras de llevar las contribuciones, nuevas maneras de declarar, nuevas formas de pagar impuestos, y obviamente las personas que se dedican tanto al ramo contable, pero todas aquellas personas que tenemos que pagar impuestos, pues tenemos que tener actualización, ¿no? Y en ese sentido, la EBC tiene una gran ventaja. Su modelo educativo es formado en competencias, porque obviamente uno puede llegar y leer la ley y entender que hay algo nuevo y darse cuenta, pero el aprender a hacerlo y el saber hacerlo es, bueno, voy a estar a través de un experto que me está guiando, porque en la EBC, más que tener profesores, hemos tenido muy en cuenta que el que está en el aula es el guía de que diseña tanto el futuro de una persona como la manera de resolver el problema, no de la persona en sí, sino de la organización en la cual está contratada. Entonces, por ejemplo, tenemos una especialidad en impuestos y también tenemos diplomados y cursos en impuestos que su enfoque es ese. No solamente es que entiendas la ley, no solamente es que entiendas el cambio de cómo un impacto fiscal, sino más bien qué impacto tiene ese reforma, ese ajuste en las leyes tributarias para poder hacer que el negocio crezca, porque al fin y al cabo el reto de los negocios no es pagar impuestos, es cómo a través de una estrategia fiscal de cómo puedo cumplir adecuadamente con mis obligaciones, puedo crecer, puedo sostener a mi empresa, ¿no? Eso es para realmente que nos buscan en la EBC. Y complementando lo que dice Gustavo, algo muy importante de esta flexibilidad y este cambio, esta adaptación al cambio que tú comentas, es entender que tú vas a construir un plan de estudios no solo, ya no académicamente con los investigadores que se van a una biblioteca a decidir qué tiene que llevar una materia, un plan de estudios. No, lo que hacemos aquí en la EBC es, vamos a preguntarle a los empresarios, vamos a preguntarle a los exalumnos, vamos a preguntarle a las empresas, a los directivos de empresas que están en el día a día necesitando profesionistas que tengan competencias y habilidades muy puntuales. Entonces, lo que hacemos a partir del decreto presidencial que nos permite actualizar, y solamente 4 universidades en este país la tienen, un decreto presidencial te da autonomía para actualizar tus planes de estudio, es estarlos actualizando al menos cada 4 años. Aunque cada periodo sí hay que actualizar una materia, porque la revolución digital, la revolución industrial 4.0 que está sucediendo necesita que se actualice alguna materia, se hace inmediatamente. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos en colaboración con los empresarios para actualizar nuestros programas de estudio, y el valor que tiene esa apertura y esa flexibilidad de escuchar es que el estudiante va a tener un plan de estudios actualizado con lo que está pasando hoy en la realidad, y sobre todo un profesor, un facilitador que realmente no es de academia, está trabajando en lo que está enseñando, y eso es lo más importante. Es decir, ustedes tienen a las personas que están haciendo el cambio o están trabajando en el cambio, enseñando. Así es. Eso es muy importante. Aquí tocas una palabra que para nosotros es vital: cambio. En la EBC se estudia negocios para cambiar la vida. En la EBC hemos entendido que el generar dinero ya no debe ser la prioridad. Y esto lo ponemos y lo impregnamos en nuestra filosofía. La prioridad es cómo agregas valor a la vida de las personas, cómo vas a cambiar tu entorno, y eso en consecuencia va a traerte dinero, un negocio. Entonces, es un cambio de paradigma muy importante. Nosotros decimos, trabajo es meta, dinero es consecuencia. Y el tema es cómo agregas valor, cómo estás cambiando ese entorno a partir de entender que el dinero ya no debe ser la prioridad. Y es un paradigma muy fuerte de haberlo roto en el sistema educativo y en este país, porque ¿cómo es posible una escuela de negocios
Que no te enseña a hacer negocios, sino como que prioridad, te dé a dar valor. Claro, porque si agregas valor vas a generar negocio. Dicen, en la EBC también pensamos que hay que hacerlo bien haciendo el bien. Esto es importantísimo. Mire, qué buena frase, ¿eh? Sí, no, pues es hacer así. el bien Haciéndolo bien. haciéndolo bien. Y a ver, de la gente que nos está escuchando, vamos a suponer que yo estudié en la UNAM, pero tengo interés de lo que están hablando. Para poder entrar y hacer una maestría con ustedes, necesariamente tengo que ser egresado de EBC o con la licenciatura validada y certificada. Llego y puedo estudiar la maestría con ustedes. Sí, de hecho, como al tener una licenciatura que esté registrada ante la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, puede incorporarse a un posgrado. En este caso, la EBC pues sí ofrece esa oferta de posgrados para aquellos que quieran especializarse principalmente. Por ejemplo, tenemos 3 maestrías. Una es alta dirección, que realmente lo que busca es, cuando tenemos una nueva posición de responsabilidad, pues sí, tienes el puesto que debes hacer es pero el llegar a hacerlo pues ya es un reto. Entonces, un médico, un dermatólogo, un arquitecto, pues va a tener que enfrentarse a diferentes cosas conforme va escalando en su posición, independientemente de la profesión que tenga. Entonces, pues obviamente podrá estudiar un posgrado teniendo ya su ingeniería, su licenciatura. O bien tenemos uno en dirección financiera, porque la idea es, pues a la medida que van creciendo las responsabilidades, la información financiera pues va siendo tomadora de decisiones en todos. Entonces, pues también puede ser un mercadólogo o un comunicólogo que estudie finanzas para fortalecer esa competencia, ¿no? Oye, una pregunta. Si yo no tengo ninguna licenciatura, ¿qué puedo estudiar con ustedes? Bueno, para esto tenemos un programa de actualización continua, una serie de programas, hoy más de 60 programas, que son cursos y diplomados de actualización. ¿Qué es lo que pasa con esta división de la EBC, esta oferta de la EBC? Tú tienes hoy que solucionar un problema porque llegaste a estudiar la preparatoria, pero tienes tu propio negocio. Es una cadena de restaurantes y te estás enfrentando al reto de entender cómo puedo bajar la rotación de mis empleados, porque tanto los meseros como los gerentes de los restaurantes se me están yendo. Entonces tienes que aprender a gestionar el talento. Bueno, el valor que te ofrece la EBC como un empresario, un hombre de negocios, es darte un curso de actualización para que tú aprendas a solucionar ese problema que tienes hoy en día y que necesitas solucionarlo pronto, porque si no, tu empresa está en riesgo de quebrar. Entonces, los programas de educación continua son justamente programas que no necesitan y no te piden un título universitario, porque son programas de actualización que están reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, su formación académica no requiere que tengas un título. ¿Es correcto, Gus? Sí, así es. De hecho, el enfoque con el cual están diseñados los cursos y diplomados es, pues realmente no, una persona que tiene una empresa no va a un lugar a aprender teoría. Lo que necesita es ponerlo en práctica. Necesito aprender a pagar impuestos porque tengo que pagar esa obligación. Entonces, enséñame y lo calculas primero, pues pasito a pasito, como en la bicicleta, primero con las llantitas y después solo. Realmente es eso también la función, es cómo el facilitador te ayuda a hacer tu cálculo, por ejemplo, de impuestos, y después tú ya en tu propia empresa. O bien, marketing digital es, pues todo el mundo quiere hacer marketing digital y entrarle, pero pues podría fácilmente entrar a Facebook, pero realmente necesitas a alguien que te oriente, que ya vio la experiencia, incluso que te diga, oye, pues en esto lo hice bien, en esto fracasé, pero lo solucioné de esta manera. Entonces, también aprendiendo en la dinámica de grupo, es decir, no solamente se aprende con un facilitador, sino también el grupo y la experiencia nutrida para que en conjunto puedan construir algo, ¿no? Y fíjate que se abrió aquí una interrogante muy interesante, porque tú que hablabas de la revolución 4.0, pero tenemos otro problema y que la gente cree que simplemente es quitar y poner. Estamos hablando del Telecano, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 2.0. Dicen, no, pues que quiten esto y que pongan aquel. No, hombre, pero es que aquí viene implícito el derecho, viene implícito el conocimiento del comercio internacional y que está directamente asociado al derecho público, al derecho privado, a los convenios internacionales que están firmados, a un organismo tipo la Organización Mundial de Comercio, en donde tienen, pues como lo que era el GATT, ¿no? Te tienes que ver, cada país tiene su forma de matar
La las gallina. pulgas. Y resulta que Canadá tiene el suyo, Estados Unidos el suyo, México el suyo, y había que homologarlo a partir de ese tratado. La gente tiene que entender que no es simplemente quitar y poner, sino que es un estudio mucho más profundo. El expertise que se requiere, de alguna suerte, como ustedes abordan el comercio internacional, es justamente con una dimensión para que se logre ver todo el panorama. Sí, puede ser también solamente de la dimensión que tiene que ver con lo legal. O sea, se suma la dimensión logística porque también hay que considerar cuál es el mercado más competitivo y bueno, sí, no es solamente sustituir la parte de un mercado u otro, es de dónde voy a tener esa cadena de suministro porque al fin y al cabo la empresa tiene que seguir produciendo su mercado. Entonces es logística, cadena de suministro, además son aspectos fiscales porque obviamente entre la relación entre cada país pues sí hay un aspecto de tributación y hay un aspecto muy importante que a lo mejor en el tema no se ha tocado mucho, que es la contabilidad internacional. Estados Unidos tiene unas reglas contables que se llaman US GAAP, que tiene su propia manera de hacer su contabilidad, y en México tenemos otra forma de normas de información financiera. Entonces, el reto también no solamente está para las personas que se dedican a la logística, al comercio, sino también a todos los profesionales de contabilidad que tendrán que reinterpretar los estados financieros de una forma distinta, porque sí hay unas nuevas reglas de cómo ir trazando esa información. Y algo básico, inclusive, perdón, que requiere esta contabilidad y lo que tú comentabas de construir vínculos es analizar información. Hoy hay muchos datos. Desafortunadamente en las empresas no se sabe sacar raja y expertise a partir de qué hacer con esa información. El Big Data, el Small Data requiere muchísimas analistas que tengan esa capacidad de ver más allá de un reporte. Tener una visión de negocio. Por supuesto. Oye, Eso, ¿qué tal si se lo cuentas regresando? Que no se te olvide, por favor, Francisco. Hacemos la pausa. Teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. ¿Y WhatsApp? te lo debo porque ya no me lo sé de memoria. Perfecto, regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. A ver, Francisco, para que no digan. Para que no digan. El WhatsApp, para que ya me han estado enviando preguntas, son las cuales las he hecho, pero nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de nuestro WhatsApp 55 60 35 37 41. Y una de las preguntas es, bueno, ¿qué diferencia hay entre los cursos de actualización y las ¿cómo se llama? Los diplomados? Sí, la diferencia es en tanto a horas como el nivel de profundización. Un curso tiene la intención de capacitar en un solo aspecto particular. Un diplomado trata de juntar al menos más de 3 aspectos para poder capacitar. Y voy a usar la palabra capacitar no en el sentido laboral de tengo que ser capacitado, sino más bien que hacerme capaz de algo. En este caso, un curso es simplemente contabilidad básica, contabilidad para no contadores. Eso solamente es un curso que se puede tomar en un mes y medio, en 30 horas. Pero un diplomado, realmente lo que busca es también dar un certificado, un diploma en donde te hace hábil para llevar una competencia particular. Por ejemplo, un diplomado en merca digital, en donde ya estás capaz de llevar una campaña publicitaria a través de medios digitales, generar una estrategia, porque tienes un cúmulo de información que te permite resolver algo. Entonces, sí, la diferencia sustancial es en cuanto a horas y en el documento que se emite. En este caso, un curso es una constancia, o un diplomado es un diploma. Un curso más o menos en EBC tiene una duración de 6 semanas, 30 horas. Un diplomado 130, 150, de 6 a 7 meses. Esas son las grandes diferencias. Así es. Perfecto. Oye, y tú en el principio del programa decías que ya llevan 89 años. Así es. Me imagino que hay más de una sede. Así es. O sea, ¿cuántas tienen? ¿O Sí. de qué tamaño estamos hablando de EBC? Porque ya que lleva 89 años... O sea, Sí, tenemos hoy en matrícula aproximadamente 18,000 estudiantes que estudian a través de 3 formas de estudio.
ir al campus presencialmente, de forma remota, es decir, un profesor, el mejor profesor a nivel nacional de finanzas, te está dando clase en un salón en la Ciudad de México y tú estás tomando la clase en ese momento desde Querétaro, desde Toluca, a través de internet, ¿no? O en línea. ¿Cuántos campus tenemos? Hoy son 12. Tenemos Ciudad de México, Campus Ciudad de México, en Liverpool 54. El Campus Ciudad de México tiene 2 edificios, Dinamarca 32, que es la Escuela de Graduados, y Liverpool 54. Está Campus Tlalnepantla, Campus Toluca, Campus Querétaro, Campus León, Guanajuato, Campus San Luis Potosí, Campus Mérida, Campus Pachuca. Estamos por aperturar en agosto de este año Campus Aguascalientes. Y un campus que es universal, que es el Campus EBC en línea, en el que tenemos alumnos estudiando desde China, desde Canadá, en Tokio. Entonces, son 12 campus. Extraordinario. O sea, es decir, si yo me voy de vacaciones y tengo que presentar un trabajo o algo, lo puedo hacer a través a través de línea. Sí, sí, así es. De hecho, hoy un profesionista que no entiende las nuevas tecnologías y que no está habituado a utilizarlas, no funciona. Entonces, lo que hace el EBC en todos sus planes de estudio, en nuestros posgrados, las licenciaturas ejecutivas, los cursos y diplomados, es enseñarle a utilizar estas herramientas viviéndolas. ¿Y cómo es viviéndolas? Es, mira, en tu plan de estudios, de 56 materias, de 42 materias, de 21 materias en el posgrado, vas a llevar este porcentaje a través de esta forma de estudio. Lo que incentivamos es que el alumno viva plataformas que hoy son muy novedosas, como la remota, o como estar en una plataforma con un tutor que te va a estar guiando el estudio, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú en este periodo tienes que salir de viaje, tu trabajo final no lo puedes entregar presencialmente, lo vas a poder hacer de forma en línea. Y sumado a eso, creo que la tecnología a veces en México le hemos entendido en que es capacitarnos en el uso de un software, cuando realmente es entender cómo funciona la tecnología para poder desarrollar más, ¿no? Si bien la EBC no somos una institución que forme ingenieros en cuanto a tecnología, sí nos hemos preocupado por formar competencias hacia la programación de procesos, en el entendimiento de los modelos de negocio, de tal suerte que en la licenciatura sí incorporamos materias que se orientan hacia eso, porque realmente quien diseña un proceso de negocio o diseña una tecnología es desde solucionar la parte de la operación de una empresa más que el software en sí mismo, ¿no? Incluso también de los diplomados, pues entendemos que para aprender la contabilidad, pues no es con la hojita como se hacía antes, ¿no? Tiene que ser a través de las herramientas, por lo menos lo más básico es una hoja de cálculo, ¿no? Y así todas las ofertas que tenemos, pues necesariamente tienen un componente tecnológico, como comenta Juan Manuel. Yo no conozco ya una profesión que al menos no toque un aspecto importante de la tecnología de información y comunicaciones. Sí, y esto nos lleva de la mano por la misma dimensión de la organización, de 89 años de experiencia. Tienen una bolsa de trabajo. O sea, hay empresas que de alguna manera dicen, oye, estoy urgido, necesito expertos, o esto, gente que conozca de esta materia, si hay alguien que tú conoces y lo promueven en la escuela, o prefieren no meterse en ese terreno. No, por supuesto, uno de los servicios que EBC ofrece esenciales, más allá de una bolsa de trabajo, es una vinculación empresarial. Es decir, no solamente es ayudarte a conseguir empleo, no, ayudarte a conseguir el mejor empleo en las empresas que realmente están acordes a tu perfil. Y esto se hace a través de entrenar a nuestros alumnos para hacer un currículum no bueno, sino extraordinario, que realmente transmite el valor de tu persona, talleres de capacitación para entender y fortalecer tu personalidad, porque hoy, inclusive nosotros utilizamos una herramienta que se llama Lumina, desde el nuevo ingreso, que lo que le da al estudiante es una radiografía de su personalidad. ¿Por qué? Porque un profesionista debe saber gestionar su personalidad, su inteligencia emocional. Entonces, el área de vinculación empresarial va más allá solo de conseguir un trabajo y de tener una bolsa de trabajo. Es un servicio 360 en donde también llevamos a las empresas a nuestros campus para que interactúen con nuestros estudiantes. Llevamos a los directores más importantes de empresas, que además muchos son exalumnos, a los campus a dar conferencias para que les transmitan cómo debe ser un licenciado en la EBC, qué de valores debe tener, cómo debe ser un maestro. El decirle a nuestros alumnos que un profesional EBC no es el que llega y no saluda a sus
colaboradores, es el que se sabe el nombre de sus empleados, es el primero que se arremanga para hacer las cosas, para poner el ejemplo, para empezar desde abajo a hacerlas, ¿no? ¿Querías complementar? Sí, y yo creo que la vinculación empresarial hemos entendido en que no es soltar al estudiante y resuelve tú solo tu vida laboral, no es cuando egreses, es desde que estás en las fases iniciales del estudio, es ir buscando pues posiciones que puedas ir resolviendo, a lo mejor primero algún auxiliar contable y después la parte de la contabilidad mediana, o sea, por ejemplo, poner el aspecto contable, ¿no? O bien es la parte de marketing o el entretenimiento, es que es una gran oportunidad de que la EBC desde el currículum inicial los esté formando para su función laboral. Y la vinculación empresarial es fundamental porque luego las empresas reciben universitarios graduados que no tienen las competencias que ellos necesitan. Entonces, por eso hemos entendido que no es bolsa de trabajo, es vincularnos. Somos compañeros, somos hermanos con las empresas para entregar profesionistas que realmente agreguen valor. Oye, ¿y ustedes aceptan a marcianos? Digo, como yo. Sí, bueno, uno de nuestros valores, de hecho, es que somos laicos, incluyentes. Nuestra misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. A lo que me refería era, bueno, yo ya tengo mis años. Sí. ¿Puedo llegar y entrar y no tengo problema? La edad es una actitud de vida, es un estado de ánimo. Así que yo conozco personas que tienen 60 años y parecen de 18 y chicos que tienen 18 y parecen de 60. Así que en la EBC la actitud es un estado de ánimo y bienvenido. Hablamos terminando esto para ver qué programa podemos ayudarte a actualizar cierto conocimiento. Yo creo que la palabra que comenta Juan Manuel, la actitud, es un elemento de la competencia que nos tenemos claro. No solamente basta en formar los conocimientos, porque realmente un conocimiento lo puedes tomar en un libro. O sea, tenemos que formar también en habilidades, sí es enseñar a las personas cómo hacer y cómo resolver, pero en algo que la EBC ha tenido mucho cuidado es también formar en actitudes y valores, porque llevar los negocios implica también tratar con personas, tratar con recursos, tratar con el ambiente. Entonces, el aspecto actitudinal para nosotros es fundamental, incluso es uno de los 3 pilares con los cuales construimos la institución. Entonces, la parte actitudinal es algo que hemos cuidado mucho en la ABC. Si tú tienes estas 3 características, ser un estudiante para siempre, ser un impulsor de progreso, ser honesto y socialmente responsable, eres bienvenido en la ABC. Oh, pues ya estuve ya me voy. Vas a tener que hacer otros méritos. Estamos platicando con Juan Manuel Ramírez Belloso, director de Escuela de Graduados, Rectoría. Así es, en la rectoría de la EBC, y con Gustavo López Corona, director de Educación Continua de la Escuela Bancaria y Comercial. Hacemos nuestra pausa y regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y bueno, tenemos muchas preguntas todavía, pero muy poco tiempo. Así que ¿me la formulo yo? Sí, ¿O la favor. formula usted? No, por favor. Después de usted, no. Oye, yo tengo dos preguntas. Una, ¿en qué facilidades tiene una persona que tiene muchas ganas, es emprendedor, tiene toda la actitud, es buen estudiante, pero por cosas de la vida no tiene el suficiente o los suficientes ingresos para poder pagar una escuela tan prestigiada como la EBC? Sí, la EBC ha entendido que debe de apoyar a la sociedad mexicana y a personas como las que tú describes, alumnos que tienen este ahínco de continuar y agradecer de tal manera el interés en EBC, teniendo algunas posibilidades de ayuda. Y básicamente estas centradas en que sea una persona que realmente demuestre la calidad académica y el compromiso con sus estudios. La EBC beca a alumnos que por su desempeño académico deben de reconocérsele este esfuerzo que han tenido. También tiene otros apoyos en todos nuestros programas dependiendo de la situación en la que se encuentren. Nosotros hemos entendido que la personalización y el entender
que no son una matrícula más para nosotros, sino son vidas, son sueños que se están buscando, debe de ponérsele la atención debida. Entonces, a partir de la necesidad y el perfil de cada estudiante, ayudamos a construir con ellos estos apoyos. Entonces, lo que hacemos es escuchar y tratar de ayudar, pero a quien lo quiere hacer. En la EBC premiamos el esfuerzo académico, no el dame una beca porque tengo los ojos claros o porque sonrío muy bonito. No, en la vida hay que demostrarlo con hechos, y esa es la esencia de los apoyos que tiene EBC. Usted dígame. Cuando entramos. Pues yo creo que luego. Hay que becarse. Y bueno, también estamos hablando que hay un rango, la gente que dice, bueno, no aspiro a la beca, me interesa entrar a estudiar. Sus costos de estudiar la carrera con ustedes son muy altos, no son muy altos, están en un estándar que semejante al que hay en prácticamente las escuelas privadas de México. Sí, nosotros lo que siempre hemos comentado es que tenemos desde nuestro nacimiento la relación precio-calidad más conveniente para un estudiante que quiere estudiar una licenciatura, un posgrado, un curso, un diplomado, inclusive las mismas empresas que quieren capacitar a sus empleados. Entonces, los beneficios, la relación, el valor agregado que tiene la EBC versus lo que un estudiante paga en cualquiera de estos programas es superior a, por una razón muy importante. Y rápidamente comento datos. En este país hay 4.551 instituciones de educación superior. ¿Perdón, cuántas? 4.551 instituciones. Ya tenemos trabajo. De esas 4.551 instituciones, solamente 2.800 tienen el famoso RVOE, el reconocimiento de validez oficial de estudios. Uh-huh. De esas, 325 están afiliadas a la ANFECA, la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración. De esas, 106 están afiliadas a la FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. De esas, solo 46 tienen un reconocimiento que se llama Licia y Llana, es decir, cumples lo que prometes. De esas 46, solo 34 tienen el reconocimiento de excelencia académica de la SEP. De esas 34, solamente 4 en este país tienen un decreto presidencial. Entonces, la EBC es una de ellas. Estamos en la élite educativa y de exigencia académica de este país, pero con una relación de colegiaturas convenientes para apoyar a las familias mexicanas que quieren estudiar en una institución de alto prestigio y de alto reconocimiento, pero que a veces el recurso familia pues no alcanza. A ver, recapitulando, de 4.500, solo 4 Así es. Son la élite, y ustedes están dentro de la una de las 4. Exactamente. No, pues, qué invitadazo, ¿no? Sí, y por eso qué bueno que lo mencionas, quiero agradecerles, bueno, les agradecemos infinitamente. Encantados. Que nos hayan acompañado. Y creo que quedan algunas dudas que próximamente, ojalá que nos acompañe de nueva cuenta. Estuvimos platicando con Juan Manuel Ramírez Belloso, director de Escuela de Graduados. Aquí una invitación a tu querido público, si desean información, visitar ebc.mx, y ahí, dependiendo del programa que estén interesados, pueden ya ser atendidos con toda cordialidad y calidez. Estamos listos para recibirlos. Perfecto, y también agradecemos a Gustavo López Corona, director de Educación Continua de la Escuela Bancaria y Comercial. Muchas gracias por la oportunidad de compartirles de nosotros, de la Escuela Bancaria y Comercial, y sobre todo de cómo nosotros también formamos parte del desarrollo de nuestro país. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Por favor, siéntase bienvenido. Esta es tu casa. Los vamos a volver a invitar. Encantados. Y JJ, pues muchas gracias por acompañarte yo a ti en tu programa. Y tú a mí, y yo a ti. Ojalá sigas muchos años más generando experiencias positivas y memorables para tu público. Pues muchas gracias, muy amables. Y muchas gracias también a la producción en televisión. Tuvimos a Eric Estrada. Eric, muchas gracias. Bravo. Tuvimos en los controles a... ¿Cómo se llama este joven? Javier, ya sabes que es una broma. Y tuvimos también hoy la presencia de Virginia Granados, así que muchas gracias a todos y a usted por su atención, muchas gracias. Y recuerde que tenemos una cita el próximo domingo, como todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde en Mirando con Miró. Hasta entonces. Esto fue Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo